Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lucas y hoy les traigo, digamos, un pequeño resumen de la historia del Game Boy de Nintendo. Y pues por eso hay 4 modelos de Game Boy justamente, o de consolas portátiles de Nintendo frente a la cámara justo ahora. Y pues como parte del proyecto de tesis vamos a mostrarles un poco cómo funcionan y cómo eran estas consolas en un principio. Miremos la primera. Este es el Game Boy Color. Que como ven es una de las primeras consolas portátiles que Nintendo sacó al mercado, pero este no es el Game Boy original. El Game Boy original era mucho más grueso, no reproducía contenido en color y además fue lanzado en 1989. En cambio, esta consola es de casi 10 años después, es de 1998. Como pueden ver, pues tiene el switch de encendido, funciona con baterías, porque en ese tiempo las baterías de iones de litio que usamos en nuestros teléfonos hoy en día pues no existían, pues no se usaban para estas cosas. Tiene un pequeño jack para audífonos e incluso tiene un pequeño sensor infrarrojo en la parte superior que servía para poder, digamos, intercambiar datos cuando dos jugadores estuviesen jugando el mismo juego. La consola tampoco tiene mucho más. Aquí en la parte de atrás están las baterías y esta por suerte todavía funciona. Hoy en día no estamos acostumbrados a ver los juegos, de hecho, y para los que hayan nacido después del 2000, ver un cartucho como estos, que es uno justamente de los juegos del Game Boy, es una cosa pues bastante extraña. Son bastante grandes y si lo desarmáramos son esencialmente chips por dentro con una batería muy grande de reloj que servía para mantener la memoria del juego, digamos. Vamos a encenderlo, aprovechemos que tiene baterías. Como ven, pues reproduce contenido en color. A veces estos juegos ya no funcionan porque son un poco lentos, entonces a estos hay que, no sé, no sé, cacharrearles un poco. A veces funcionan, a veces no. Ok, ahí está funcionando y como ven, pues no tienen la pantalla no tiene retroiluminación, es decir, se ve el reflejo en este momento de la cámara justamente ahí en la pantalla, y ese era uno de los grandes problemas de estas consolas. Pues jugar afuera en un día soleado era prácticamente imposible porque no se veía nada. Pero pues fue una consola muy popular y el Game Boy, digamos el modelo convencional, junto con su modelo Color, que es este, alcanzó a durar más o menos hasta el 2001, de hecho, que fue la fecha en la que se lanzó el siguiente modelo del Game Boy, que es este, el Game Boy Advance. El modelo, pues digamos que tiene prácticamente el mismo tamaño, más o menos tiene el mismo tamaño, pero en vez de tener una pantalla muy pequeña como la del anterior, que era además cuadrada, este tiene una pantalla rectangular. Es un poco más cómodo de tener en la mano y usa unos cartuchos diferentes. Los cartuchos de los juegos del Game Boy en un principio eran así cuadrados, con esta esquina aquí truncada. Y los cartuchos posteriores, los del Game Boy Advance, serían mucho más pequeños. De hecho son así. Este es un cartucho convencional de juego de Game Boy Advance. Y estos juegos no son retrocompatibles. Es decir, este cartucho no solo no entra, sino que no funciona en el Game Boy Color o en el Game Boy convencional. Funcionaría en algunas consolas después, pero en este ya, en el Color ya no. Son esencialmente lo mismo, los chips son un poco más pequeños, también tienen una batería por dentro para conservar la memoria y pues bueno, esencialmente eso. Igual la consola sigue siendo prácticamente la misma, tiene un poco más de poder de procesamiento, no tiene sensor infrarrojo como el anterior, sigue teniendo su jack de audífonos y tiene un par de botones adicionales aquí para algunas funciones que los juegos nuevos estaban implementando. De hecho, esto empieza a parecerse un poco a un control de una consola de hogar convencional como el PlayStation, que tiene unos gatillos. Los controles de PlayStation tienen unos gatillos en las partes de atrás, como esto. Y pues bueno, ese sería el Game Boy Advance del 2001. Un pocos años después, si no me equivoco, más o menos en el 2005, Nintendo sacó al mercado este otro modelo de Game Boy, que se llama Game Boy Advance SP. Esencialmente este resuelve dos grandes problemas de los Game Boy Advance, Color y Game Boy convencional. Primero, es mucho más pequeño y por ende puede ponerse en el bolsillo de un pantalón fácilmente para llevarlo a donde sea, es mucho más cómodo en ese sentido. Segundo, la pantalla está protegida porque pues es un Game Boy que se abre y se cierra, así, tiene los gatillos en la parte de atrás, pero como ven hay un cable que está conectado en la parte posterior
de la consola, que pues hace las veces del cargador de la batería. Este Game Boy ya no funciona con baterías con baterías alcalinas como los anteriores, sino que tiene una batería de ion de litio aquí en la parte de atrás y venía con su cargador, con un cable bastante largo para poderlo cargar y jugar mientras la consola se cargaba. Este Game Boy también puede, pues esencialmente lee los mismos juegos del Game Boy Advance. De hecho es como lo mismo, solo que una versión un poco más pequeña. Y también puede leer los juegos del Game Boy Color convencional sin ningún problema. Otra cosa que este Game Boy hizo fue implementar una pantalla retroiluminada. Como ven, yo puedo encender y apagar una pequeña luz que está en la pantalla. Y además, con los juegos del Game Boy Color que no estaban adaptados para estas pantallas, pues se pueden achicar para que quede del tamaño de la pantalla del Game Boy convencional, o agrandarla un poco para que quede como en el Game Boy Advance azul que vimos hace poquito. Y pues bueno, es esencialmente esto, sin mayor rollo. Y pues varios años después, Nintendo decidió un poco cambiar el formato de consola portátil que quería implementar, en vista de que Sony también estaba desarrollando una que tenía una pantalla táctil, que aparentemente tenía más funciones, y sacaron al mercado esta consola, que es un Nintendo DS. DS que pues esencialmente es el acrónimo de Dual Screen, por eso es que tiene dos pantallas. La pantalla inferior es una pantalla táctil y la pantalla superior es la pantalla en la que se reproduce la mayor parte del contenido del juego. Podemos encenderlo sin necesidad de que haya un juego metido adentro. Y además, esta consola pues tiene un pequeño menú muy guapo, tiene una musiquita de fondo, tenía acceso a internet, de modo que se podían descargar otros juegos a través de una tienda especial y almacenarlos en la memoria de la consola. Puede reproducir música inclusive, porque tiene una ranura para una tarjeta SD, como vemos aquí. Tiene un pequeño esferillo para manejar de manera mejor la pantalla táctil o de manera más cómoda. Y los juegos también son muy diferentes. Como vemos, bueno, podemos cerrar la pantalla para que entre en hibernación. Y pues los juegos son muy diferentes, ¿no? Como podemos ver acá, solo funcionan con unos cartuchos muy pequeños, que son estos. Entonces insertamos el cartucho aquí dentro y volvemos a abrir la consola y aquí está el juego. Podemos seleccionarlo y podemos empezar a jugar sin mayor rollo. Como ven, aquí hay unas luces, una que indica el estado de la batería. En este momento está azul porque la batería está cargada por completo. Se pone roja cuando le hace falta batería. En el medio está el indicador del cargador. Cuando uno conecta el cargador a la corriente, esto se enciende en naranja. Y aquí el LED amarillo lo que indica es que está conectado a internet, porque esta consola tenía conexión a internet. Los gráficos son obviamente mucho mejores porque el procesador de esta consola es mucho más poderoso que los de antes. Y obviamente la pantalla nuevamente está retroiluminada e incluso se puede graduar la cantidad de iluminación que queremos para jugar. Miremos un segundo cómo se ve. Entonces aquí está, este juego es un clásico, este juego es Pokémon obviamente. Y aquí en la pantalla táctil pues podemos hacer varias cosas. Y pues bueno, eso sería todo, digamos. Eso más o menos es un recorrido muy breve por las consolas que Nintendo ha sacado en los últimos años. Y hoy en día hay consolas mucho más avanzadas que estas. Esta no es la última exactamente, pero más o menos en 4 consolas hemos visto un avance de, digamos, unos 20 y algo años de consolas de Nintendo.